Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de Aula Express. Soy Gustavo Arias, te invito para que te suscribas al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. En esta ocasión vamos a hacer la estructura de Lewis del óxido cuproso o también llamado óxido de cobre 1, que sería Cu2O. Primero, para proceder a dibujar la estructura de Lewis, nos suministran la tabla periódica. Vamos a revisar los números atómicos de los elementos que componen a dicho óxido. Revisamos, el cobre tiene número atómico de 29, el oxígeno tiene número atómico de 8. A continuación vamos a hacer las respectivas configuraciones electrónicas. Bien, tenemos acá a la derecha el diagrama de Moller o el diagrama de diagonales, que está distribuido de menor energía a mayor energía por los diferentes orbitales y niveles energéticos. Vamos a revisar cómo van a estar distribuidos los electrones en el elemento cobre. Como vimos anteriormente de que el cobre tiene un número atómico Z igual a 29, que sería el número de cargas positivas, el número de protones. Si se encuentra en estado neutral tendría 29 electrones. Entonces escribimos, la configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Si revisamos acá, sacamos la cuenta, me quedaría, tengo 2 más 2 son 4, 4 más 6 son 10, más 2 son 12, 12 más 6 son 18, 18 más 2 son 20 y 9 que tengo acá en el orbital 3D serían 29 electrones en total. Vamos a revisar los electrones que se encuentran en la última capa de valencia en el cobre. Si revisamos acá, tengo en los números cuánticos principales, los más grandes en el elemento cobre sería el número 4 y número 3 en el orbital 3D y el 4s. Vamos a colocar acá que serían estos los electrones de la última capa de valencia. Ahora revisamos acá que en estos electrones de la última capa de valencia del cobre hay una excepción, ya que el llenado no sería de esta forma. La distribución sería la siguiente. Vamos a colocar acá, sería 4s1, marcamos 4 en el orbital 4s1, 3 de 10. ¿Qué significa esto? De que pasó un electrón del orbital S al orbital 3D. Por lo tanto, vemos acá que en total son 11 electrones. Marcamos son 11 electrones en la última capa de valencia. Igualmente en el llenado, como hicimos de diagonales, serían 11 electrones. Ahora, vamos a pasar con el oxígeno. El oxígeno tiene Z igual a 8. Esto significa número de cargas positivas 8. Si el oxígeno se encuentra en estado neutral serían 8 electrones. Colocamos acá 8 electrones. Y la distribución electrónica sería la siguiente. 1s2, 2s2, 2p4. Vamos a revisar los electrones de la última capa de valencia. Serían el último nivel, 2 electrones orbital S y 4 electrones orbital P, siendo 6 electrones en la última capa de valencia. A continuación vamos a proceder a dibujar la estructura de Lewis. Bien, ya determinamos los electrones de la última capa de valencia del oxígeno y del cobre respectivamente. Antes de realizar la estructura de Lewis, vamos a revisar qué enlace químico predomina en este óxido. Vemos acá, suponemos de que el enlace debe ser de tipo iónico, entonces marcamos un enlace de tipo iónico. Ahora, vamos a determinar la diferencia de electronegatividades entre el no metal, el oxígeno y el cobre respectivamente. Escribimos acá un triángulo que es delta, colocamos electronegatividad, va a ser igual. La electronegatividad del oxígeno sería de 3,44, marcamos 3,44, oxígeno, menos la electronegatividad del cobre, que sería 1,94, marcamos 1,94, electronegatividad del cobre. Esto me da un valor de 1,54, marcamos 1,54 y este valor está en el margen de un enlace de tipo covalente polar, marcamos acá covalente polar. Entonces nos preguntamos qué sucede.
vemos acá que el óxido cuproso, o también llamado óxido de cobre 1, tiene carácter iónico y también tiene carácter covalente polar. Covalente polar ya que este óxido, marcamos acá, es insoluble en agua y es soluble en soluciones como de cloruro de amonio y también cianuro de potasio, que son soluciones polares. También una de las características del enlace de tipo iónico es que este óxido básico forma un cristal. Entonces marcamos acá, forma un cristal. Ahora, como este óxido básico tiene carácter iónico y también covalente polar, vamos a proceder a hacer la estructura de Lewis con un enlace iónico a continuación. Bien, vamos a proceder a dibujar la estructura de Lewis con un enlace iónico para el óxido de cobre 1. Tenemos acá las características de un enlace iónico donde ocurre la transferencia de electrones. Por lo general, el primer punto, el metal, en este caso el cobre, marcamos acá el cobre, cede o dona electrones con la finalidad de tener una mayor estabilidad. Y el segundo punto es que el no metal, en este caso sería el oxígeno, gana o recibe electrones. Vemos acá de que el cobre tiene dos números de oxidación, que sería +1 y número de oxidación +2 como máximo. ¿Esto qué significa? En este caso, el cobre está usando una valencia +1, ya que al multiplicarse por el número de átomos del cobre sería una carga de +2. Y el oxígeno tiene una valencia de -2. Al hacer la diferencia de +2 menos 2 es igual a 0, se neutralizan las cargas. Ahora, si revisamos acá, vemos que los electrones de la última capa de valencia del cobre, que sería un electrón en la orbital 4s y 10 electrones en el orbital 3d, al sumar son 11 electrones. Y de esos 11 electrones estaría usando 2 electrones de valencia. Ahora, ¿cómo quedaría? Vamos a revisar un momento el diagrama de orbitales relacionado con los electrones de la última capa de valencia del cobre. Me están diciendo, vemos acá, de que hay un electrón en el orbital 4s, marcamos acá un electrón, colocamos un spin hacia arriba y en el orbital 3d tengo 10 electrones. Entonces hacemos el llenado de los 10 electrones, colocamos 1, 2, 3, 4 y 5 en paralelo. Ahora colocamos del otro sentido 6, 7, 8, 9 y 10 electrones en total. Esta sería la configuración electrónica del cobre relacionada con los electrones de la última capa de valencia. Tendría 10 electrones en el orbital 3d, marco 10 electrones y tengo un electrón para el orbital 4s, que al sumarse 1 más 10 son 11 electrones. Y como comentamos anteriormente de que tiene como máximo 2 electrones de valencia. Ahora, ¿qué va a suceder? El cobre, como puede ceder hasta 2 electrones de valencia como máximo, esto quiere decir de que va a ceder 2 electrones. ¿Qué me quedaría? Un electrón del orbital 4s y en este caso vamos a tomar un electrón de un orbital del 3d. Podemos tomar cualquiera, ya que todos los orbitales, vemos acá, se encuentran en condición de lleno. Entonces eliminamos acá, por ejemplo, eliminamos este electrón que lo cedió, como máximo el cobre. Ahora, ¿qué configuración electrónica me quedaría? Me quedaría lo siguiente, borramos acá, vemos de que me quedaría 9 electrones en el orbital 3d. Vamos acá, 9 electrones, ya que cedió 2 electrones ya para formar el compuesto, el óxido de cobre 1. Ahora, ya sabemos de que el cobre utiliza 2 electrones de los 11 electrones y en este caso el cobre está usando, vamos a marcar acá, está usando la valencia +1. Ahora vamos a hacer la estructura de Lewis con enlace iónico. Colocamos entre corchetes el oxígeno, cerramos corchete, y el oxígeno vemos que tiene 6 electrones en su última capa de valencia. Por lo tanto, vamos a colocar 6 símbolos de Lewis o 6 puntos que me marcan los electrones de la última capa de valencia del oxígeno. Este oxígeno le faltarían 2 electrones para completar la regla del octeto. Esta regla del octeto para el oxígeno cumple los 8 electrones, tiene la finalidad de tener
8 electrones en su última capa de valencia, esto está relacionado con los gases nobles, ya que tienen 8 electrones en su última capa de valencia, a excepción del gas noble helio, que tiene 2 electrones. Entonces, ¿de dónde van a salir estos 2 electrones? Escribimos acá el metal, que en este caso sería el cobre, colocamos cobre entre corchetes. No vamos a marcar símbolo de Lewis o puntos, ya que no sigue el cobre la regla del octeto. Vemos que quedó con orbitales de incompleto, ya que el cobre es un metal de transición, que quedaría con 9 electrones. Por lo tanto, en este caso, como el cobre está usando la valencia, el número de oxidación más 1, vamos a marcar acá el más 1, está indicando de que está cediendo un electrón para el oxígeno. Entonces marcamos acá un electrón. Y vemos acá que aún me faltaría un electrón para completar los 8 electrones, ya que tendría 7 electrones solamente. Entonces colocamos otro cobre, colocamos entre corchetes, colocamos el símbolo más, donde este sería el octavo electrón para el oxígeno. Marcamos acá 8 electrones. Y en el oxígeno, como cumple tiene los 8 electrones en su última capa de valencia, marcamos que tiene una carga de menos 2, ya que está aceptando 2 electrones provenientes de los 2 cobre. Ahora, ¿cómo me quedaría la estructura? Vemos acá de que el cobre, como hay 2 átomos de cobre, ya que la relación de átomos de la molécula para neutralizarse es de 2 a 1, 2 átomos de cobre, ya que cada uno cede un electrón para el oxígeno y completar el octeto. Y este oxígeno gana 2 electrones. Marcamos acá de que serían 2 iones cobre. Si multiplicamos las cargas, 2 por más 1 sería más 2. Colocamos 2. Y en este caso, el oxígeno se sobreentiende que hay 1. 1 por menos 2 me quedaría menos 2. Sacamos la cuenta, me queda 2 menos 2 es igual a 0. Por lo tanto, se neutralizan las cargas. Y la estructura de Lewis para el óxido de cobre 1 con un enlace de tipo iónico sería esta estructura. Ahora, a continuación vamos a hacer la estructura de Lewis ya con un enlace covalente polar. Bien, como ya determinamos anteriormente la diferencia de electronegatividades entre el oxígeno y el cobre, y el resultado fue de una electronegatividad de 1,54, siendo un enlace covalente polar, vamos a proceder a dibujar la estructura de Lewis. Primero vamos a determinar los electrones de valencia. Entonces escribimos acá electrones de valencia, el oxígeno. Vemos de que el oxígeno tiene un solo átomo de oxígeno por los electrones de la última capa de valencia. ¿Cuántos electrones tiene? 6 electrones. Escribimos acá un átomo de oxígeno por los 6 electrones. Más, ahora vamos con el cobre. Vemos que el cobre tiene 2 átomos de cobre. Escribimos acá 2 átomos de cobre por los electrones de valencia. No hablo de los electrones de la última capa de valencia. ¿Por qué? El cobre tiene 11 electrones en su última capa de valencia, como vimos anteriormente, con la distribución 4s1 y 3d10. Y puede ceder o puede donar como máximo 2 electrones, ya que el cobre puede tener valencia más 1 o valencia más 2. En este caso, por la relación de átomos entre cobre y oxígeno, tiene un número de valencia más 1. Entonces, vamos a escribir los electrones que tiene el cobre como máximo, serían los electrones de valencia, que serían 2 electrones, y no vamos a marcar 11 electrones como tenemos acá, ya que los electrones que quedan, los 9, vamos a marcar acá, los 9 electrones que quedarían distribuidos en el orbital 3D. Y como vimos anteriormente de que el cobre es un metal de transición, presenta una mayor estabilidad cediendo estos electrones. Entonces escribimos acá, tendría el cobre como máximo 2 electrones. Ahora sumamos todos los electrones de valencia. ¿Qué me quedaría? 1 por 6 serían 6, más 2 por 2 serían 4 electrones, 6 más 4 son 10 electrones en total. Ahora vamos a proceder a dibujar la estructura de Lewis. Escribimos cobre, colocamos Cu acompañado de un oxígeno y otro cobre, ya que son 2 átomos de cobre. ¿Cuál es el otro paso? Vamos a colocar
un enlace sencillo. Vamos a colocar un enlace sencillo cobre-oxígeno, un enlace sencillo oxígeno-cobre. El otro paso sería al elemento más electronegativo, que en este caso sería el oxígeno. Vamos a completar con electrones libres o símbolos de Lewis los 8 electrones que tienen que tener a su alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Vemos que este oxígeno tiene 1 y 2 enlaces y cada enlace implica 2 electrones. Serían 2 más 2 serán 4 electrones. Por lo tanto, voy a colocar 4 electrones libres en el alrededor del oxígeno. Escribo acá 1, 2, 3 y 4 electrones libres. El otro paso sería contabilizar los electrones libres y electrones que forman enlace. Vemos acá que serían 2 electrones, más 2 son 4, más 2 serían 6, más 2 serían 8 electrones. Este oxígeno cumple la regla del octeto. Ahora, revisamos que los electrones de valencia que determinamos anteriormente eran 10 electrones. ¿Qué nos faltaría? Nos faltarían 2 electrones. Como vemos acá, el cobre tiene como máximo 2 electrones de valencia. Entonces, si un electrón, vamos a marcar, un electrón del cobre está enlazado a un electrón del oxígeno para formar el enlace, me quedaría un electrón libre. Entonces voy a marcar acá un electrón y un electrón para el otro cobre, sabiendo de que el cobre no cumple la regla del octeto, ya que aquí se encuentran los 2 electrones que tiene el cobre para ceder o compartir, en este caso, en este enlace covalente polar. Ahora, procedemos a contabilizar. Serían un electrón más los 8 electrones más otro electrón del otro cobre, serían 10 electrones. Ahora, el otro paso sería determinar las cargas formales. Vamos a determinar la carga formal del oxígeno. Escribimos acá carga formal del oxígeno. Oxígeno sería igual, electrones de la última capa de valencia serían 6 electrones. Marco 6 electrones menos electrones libres. Vemos que este oxígeno tiene 2 y 2 son 4 electrones libres. Entonces 6 menos 4 menos un medio por los electrones que forman enlace. En este caso, este oxígeno tiene 1 y 2 enlaces. Cada enlace son 2 electrones. Entonces son 4 electrones por 4. Multiplicamos 4 por 1 es 4 y 4 entre 2 es 2. Y 6 menos 4 es 2. Y acá me quedaría 2 menos 2 es igual a 0. Concluimos de que la carga formal para este oxígeno sería igual a 0. Ahora, vemos que el cobre no le vamos a determinar carga formal, ya que no cumple la regla del octeto. Este metal polariza o cede su electrón para formar el enlace covalente polar con el oxígeno. Vemos acá de que el compuesto quedaría neutro con una carga formal de 0. Y el óxido de cobre 1 tendría no tiene cargas, es totalmente neutro. Ahora, ¿qué podemos concluir con esta estructura de Lewis? Vemos acá de que esta sería la estructura de Lewis para el óxido de cobre 1. Ya conociendo la estructura de Lewis del óxido de cobre 1 con enlace de tipo iónico y enlace de tipo covalente polar, damos finalizada esta publicación. Si te ha gustado este video, un like, suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. Cualquier duda que tengas o comentario me lo puedes decir en comentarios. Hasta la próxima.